esta oración de parte de nuestro pastor, pusimos delante de Dios. Como vemos, mis hermanos, hay muchas situaciones, muchos problemas, muchas situaciones que estamos pasando, críticas de salud, de enfermedad, de finanzas, de trabajo, muchas circunstancias que posiblemente, créanme que nosotros, si no estuviéramos ahorita en el camino de Dios, si no supiéramos de esa verdad del cual nos aferramos, mis hermanos, no sé dónde estaríamos, ¿verdad? Hoy ha llegado un tema, mis hermanos, de parte de Dios que puso en el corazón del pastor, que se llama Sin Contagios. Este tema, mis hermanos, es un tema que está de moda, te podría decir así. ¿Qué te viene a la mente, mi hermano? ¿Qué te viene a la mente el decir sin contagios? Muchas veces vamos pasando por nuestro trabajo, alguien llega, un cliente o una entrevista, simplemente un familiar llega y tose y hasta nos espantamos, ya, mi hermano, ¿a poco no? Ya como que hasta nos hacemos de un lado y decimos, no, vamos a contagiar. Bien, mis hermanos. Pues este tema, vamos a empezar a leerlo, vamos a aprender cómo evitar las infecciones espirituales, o sea, vivir sin contagios, mis hermanos, ¿sí? En este caso, el médico Joseph Lister del siglo XIX es conocido como el padre de la cirugía antiséptica. A este médico Lister le preocupaba la alta proporción de pacientes que morían a causa de infecciones en el postoperatorio. Llegó a la convicción de que una cantidad infinitésima de microbios invisibles al ojo eran los que estaban causando las infecciones. Empezó a desarrollar una serie de soluciones antisépticas con las cuales tratar las heridas. Como era de esperar, la proporción de pacientes que morían a causa de las infecciones disminuyó. Hoy en día, estos aportes que hizo este médico Lister nos han podido permitir que no haya muchos contagios en la pandemia como se hubiera visto en otros tiempos, sin el uso de productos antisépticos como el alcohol en gel y otros productos, mis hermanos. De una manera similar, hay fuerzas espirituales, mis hermanos, de maldad invisibles al ojo humano, que obran en nuestro mundo de hoy en día. No se les puede ver, pero causan estragos en la vida de las personas, de nosotros como hermanos, ¿verdad? Haciendo que caigan en tentación, promoviendo a gente que es mala en las instancias de poderes nacionales, en lugares de gobierno donde se deciden ciertas cosas, hacen malas cosas, ¿verdad? Manipulando las emociones humanas, desgarrándolos y destruyéndolos. En otras palabras, mis hermanos, el pecado origina una lesión en el alma. Y esta, si no se trata a tiempo, con antisépticos, en este caso los antisépticos para nosotros espiritualmente serían el arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados y estar en constante oración con nuestro Dios. En este caso, si no hacemos eso, si no nos no tratamos a tiempo con esos antisépticos, mis hermanos, estaríamos ocasionando una terrible muerte espiritual. Al igual que los contemporáneos del médico Lister, desecharon su teoría de los microbios destructivos. Mucha gente de hoy ignora o rechaza las realidades espirituales. Hay gente que no conoce de la palabra y mucho menos sabe que hay luchas espirituales, ¿verdad? Entonces, nosotros que ya sabemos, ahorita lo vamos a explicar, ahorita que ya sabemos, nosotros sí conocemos de esas realidades espirituales. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos un poderoso, como decía ahí nuestro pastor ayer en el tema de la mañana y en la noche, tenemos un power de un antiséptico espiritual, mis hermanos. Dinamis pura tenemos, mis hermanos. Contra estas fuerzas destructivas, siendo vital que aprendamos a utilizarlo. ¿Cuál es este antiséptico espiritual, mis hermanos, que nosotros debemos ocupar? No solo para esos tiempos, sino en todo momento, ¿verdad? Porque en todo momento, ahorita estamos viviendo momentos críticos, pero en todo momento debemos de ocuparlos. Recordemos también, mis hermanos, que los antisépticos tienen un nombre comercial.
ya ven las cajitas de lo que hemos tomado para la gripa y demás, tienen un nombre comercial y tienen un principal componente activo, su ingrediente, ¿verdad? En este caso, este antiséptico es súper efectivo, pues su principal componente activo es la alabanza y la gratitud. Y esto lo encontramos en el Salmo 136, del 13 al 26, el cual le voy a pedir a mi esposa que lo lea. Aquí nos va a hablar, mis hermanos, de este antiséptico que es la alabanza y la gratitud, pero también nos expresa este salmo, nos expresa la gratitud de Dios en la creación, en la redención, en la lucha contra los enemigos y por la gloria futura, situación que ahorita la vamos a desglosar poco a poco, ¿sí? También aquí debemos de recordar, mis hermanos, y para reforzar lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios 2:4, nos dice que Dios es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros. Recordemos que ayer en la mañana nuestro pastor estábamos estudiando el Salmos 136 del 1 al 12. Aquí viene la continuación de la misericordia de Dios. Si me haces favor, Miriam. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Bendito sea la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Vamos a desglosar un poquito esta situación, mis hermanos. Este salmo. Vamos a ver aquí cuál es el primer antiséptico espiritual. El primer antiséptico espiritual, mis hermanos, es dar gracias a Dios constantemente, en todo momento, en toda ocasión, mis hermanos. Debemos de dar gracias a Dios por este tiempo, así como lo vemos, de difícil, pero debemos de dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con toda esta situación que está pasando. En nuestras mismas vidas nos está quitando todo lo que no nos sirve. Yo estoy exponiendo este tema en estos momentos. Yo dejé ya todo lo que ha hablado este tema a mi vida y por eso se lo estoy compartiendo a mis hermanos, para que Dios en este momento sea con ustedes y que eso que están pasando de enfermedad, eso que están pasando de cualquier situación ya mencionada en principio, vamos a darle gracias a Dios, hermanos, constantemente. Sé que sí lo hacen, pero vamos a hacerlo todavía con más fervor, con más entusiasmo, gozándonos en la presencia de Dios. Como decíamos aquí, dice, ¿alguna vez te has sentido bajo ataque espiritual? Yo creo que sí. Es decir, te sientes infectado, enfermo, ya sea por poderosas tentaciones, miedos sobrecogedores, ansiedades importantes o cualquier otra forma de ataque, mi hermano. Que ahorita yo te pido que se venga a la mente, ¿qué ataque espiritual tienes ahorita, mi hermano? ¿Qué ataque tienes? ¿Cuál es el ataque que tú, en este momento, esa guerra que tú tienes espiritualmente? Porque Dios te quiere liberar. Dios quiere que tú seas liberado, mi hermano. Así que miren, vamos a ver en el Antiguo Testamento que los enemigos eran con frecuencia, los ataques eran físicos, pelea entre pueblos, se enfrentaban ejércitos para conquistar pueblos y extender reinos. Mientras que en el Nuevo Testamento los ataques son espirituales. Lo dice aquí en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero el resultado, muchas veces o prácticamente siempre, es el mismo. Dios nos ha prometido rescatarnos de todos nuestros enemigos. Aquí sí quiero corregir, mis hermanos, y quiero enfatizar que en la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha prometido rescatarnos de todos nuestros enemigos. En este caso, nosotros, ¿qué debemos hacer? Seguir buscarlo, buscar a nuestro Dios, buscarlo constantemente, estar en oración, para que Él sepamos nosotros que esté de nuestro lado, mis hermanos. En ese salmo del versículo 13 al versículo 25, el salmista da gracias a Dios por lo que ha hecho, pues narra la manifestación del poder de Dios al rescatar a su pueblo de la opresión de la esclavitud de Egipto. Si recuerdan ese pasaje, mis hermanos. Asimismo, hace mención que después de haber sido rescatados, hubo caminos difíciles y batallas, pero Dios no los dejó, los encaminó y derrotó a sus enemigos. Si se recuerdan mucho ese pasaje de la Biblia, mis hermanos, cuando fue rescatado el pueblo de Israel de Egipto, fue muy largo su caminar, ¿verdad? Y es más, muchos no llegaron, ya sea por falta de fe, se desanimaron, pero finalmente Dios los rescató y derrotó a sus enemigos. En otras palabras, esto aplicándolo a nuestra vida, mis hermanos, nosotros debemos de dar gracias a Dios, pues después de haber sido rescatados de la opresión que vivíamos en el pecado, Él ha tenido misericordia de nosotros, pues hemos tenido tropiezos y dificultades. Pero Dios camina junto a nosotros y nunca, nunca, mis hermanos, nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Ha derrotado al enemigo de nuestra vida en la cruz del Calvario. Su bendita misericordia nos ha redimido. Y sus misericordias siguen con nosotros hasta el día de hoy, porque para siempre es su misericordia, mis hermanos. Esto nos lleva a recordar las palabras del apóstol Pablo, cuando daba advertencias basadas en la historia de Israel, como lo dice en 1 Corintios 10:11, que nos dice: todo eso le sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra. Así que nuevamente nos dice aquí, mis hermanos, y mi comentario es que agradezcamos a Dios por todo lo que hemos vivido, y que su misericordia, darle gracias porque siempre ha estado con nosotros. Pero particularmente agradezcamos a Dios por librarnos de nuestros enemigos. Aquí en el versículo 26, el versículo final resume el salmo diciendo: alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. En otras palabras, demos gracias al Dios de los cielos. Su gran amor perdura para siempre. Amén. Y esto también fue comprendido por el apóstol Pablo. Recordemos sus palabras en Efesios 2, del 4 al 5, que dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, el 5 nos dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, mis hermanos. Así que vamos a decirle a nuestro Padre Celestial: gracias, porque nos ha rescatado mediante la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, porque su amor perdura para siempre en nuestras vidas, mis hermanos. También hay que pedirle a nuestro Padre que nos dé de esa misericordia, porque sabemos que Él nunca la retiene, mis hermanos. Él es rico en misericordia y nunca la retiene. Así que, mis hermanos, pidamos a Él que nos derrame en cada momento de su misericordia. Como ven, el segundo antiséptico espiritual, mis hermanos, es permanecer cerca de Jesús. Vamos a leer, por favor, ahí en su Biblia, por favor. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo de 12 al 27. Se los voy a leer
para que ustedes me sigan en su Biblia, por favor. Dice lo siguiente, el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y el último, el 27, nos dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Vamos a desglosar un poquito, mis hermanos. Aquí, el segundo antiséptico espiritual que nos dice permanece, que nos decía hace un rato el título, que permanezcamos cerca de Jesús. Aquí nos dice en el versículo 15 de este libro de Primera de Juan, nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué nos dice Romanos, mis hermanos, 7:18? Dice, Pablo describió su propia lucha como cristiano y la expresó de la siguiente manera. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí nos dice, mis hermanos, hay un conflicto real en el corazón de nosotros como cristianos. Mientras estemos conviviendo con esa vieja naturaleza, que no nos quitemos esas situaciones que ya no le sirven a Dios, y si no se las entregamos a nuestro Dios, siempre vamos a estar viciados por ese pecado, ¿sí? Esa vieja naturaleza se dirige de una forma espontánea hacia el mundo en que vivimos. Está perfectamente integrada en el programa del sistema mundano. Así que nuestra batalla es contra el enemigo que está dentro de nosotros. En este caso, el pecado,
El enemigo que nos rodea, el mundo, y el enemigo que que constantemente está al acecho sobre nosotros. En este caso es el demonio, ¿verdad? Vamos a darle gloria a Dios, mis hermanos, porque nosotros ya hemos sido rescatados de estos enemigos. Como lo decía en el Salmo 136, 24, nos rescató de nuestros enemigos porque para siempre es su misericordia. Únicamente aquí, mis hermanos, es entregarle todas nuestras viejas costumbres, todo lo que ya no podemos seguir haciendo. Si, hermanos, si nosotros seguimos mintiendo, si nosotros seguimos de repente con esa ira, de repente con ese mal carácter enfocado, situaciones de nuestro pasado, viviendo con costumbres pasadas, mis hermanos, ya no podemos hacerlo. Yo los exhorto, los invito y yo mismo también, para que seamos cada vez más siervos fieles de Dios y estar bajo su voluntad. ¿Sí? Este antiséptico, mis hermanos, este dicho antiséptico nos ayudará a evitar la infección paso a paso. Vamos a ver cuál es el paso a paso. Dice el número 1, el enemigo dentro de nosotros es el pecado. En el versículo 12 nos dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados, por su nombre. En otras palabras, Jesús nos ha rescatado y por él nos han sido perdonados nuestros pecados. El paso número 2 dice, el enemigo de alrededor de nosotros, en este caso es el mundo. En los versículos 16 y 17 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como decía yo decíamos hace un rato, mis hermanos, debemos hacer la voluntad de Dios para permanecer en él para siempre. Cerciorarnos, mis hermanos, que la voluntad de Dios y es el leer la Biblia, que más adelante lo vamos a explicar, cerciorarnos que esté lleno nuestro corazón de ese amor de Dios, de ese amor, porque cuando pasa eso, mis hermanos, no vamos a pensar otra cosa más que pensar en nuestro Dios en cualquier situación que estemos pasando. Dice aquí, a través de Jesús hemos sido rescatados de la necesidad de estar íntimamente ligado al mundo, llenando todo vacío, dolor o angustia. Hagamos la voluntad del Padre, la cual es buena, agradable y perfecta. El mundo nos puede ofrecer placeres momentáneos, como decíamos hace un rato, ¿verdad? Pero al hacer la voluntad del Padre, permaneceremos para siempre. Y no será solo un momento, como el mundo la ofrece. No sé, antes de conocer a nuestro Dios, mis hermanos, antes de llegar a los pies de Cristo, qué es lo que vivíamos, mis hermanos, en qué llenábamos esos vacíos. Yo, como persona, no lo digo con pena, yo lo llenaba en el alcohol. Desde los viernes, sábados y domingos me ponía a disfrutar del alcohol, del vino, de mis amigos, y pensaba que eso me llenaba, mis hermanos. Ahora conocemos un Dios vivo y verdadero, mis hermanos. Él lo llena todo, mis hermanos. Él lo llena todo. Entonces, esas situaciones, y yo creo que cada uno de nosotros sabe de dónde nos rescató nuestro Dios. Le damos la gloria a Él porque ya nos llama hijos, ya nos llama sus siervos, sus discípulos, ya nos llama sus amigos, mis hermanos. O sea, fíjense, somos parte de la familia de Dios, mis hermanos. Entonces, eso es lo que nos llena nuestro corazón. Eso es lo que debe de llenar siempre nuestro corazón, mi hermano. ¿Sí? El paso número 3. El enemigo al acecho sobre nosotros. En este caso es el demonio. Este siguiente paso a seguir para evitar la infección espiritual está en el versículo 14, que nos dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno.
Jesús nos ha dado el poder de ser libres del demonio, del maligno. La victoria viene de permanecer cerca de Dios. En otras palabras, mis hermanos, lo que nos permite ganar venciendo al maligno es nuestra familiaridad con Dios. Cerciorarnos que siempre, como decía yo hace un momento, que siempre esté lleno nuestro corazón de la palabra de Dios. Recordemos, mis hermanos, que nuestro pastor siempre nos ha invitado, nos ha exhortado a todos los días atender en los devocionales, atender la lectura diaria de la Biblia. Todos los días nos manda la lectura diaria. No solamente leerla, sino darse el tiempo de la duda que tengamos, mis hermanos, empezar a estudiarla para descubrir más y más del amor que tiene Dios para nosotros, mis hermanos. En los versículos del 18 al 23, Juan prosigue advirtiendo a los lectores contra los falsos maestros que buscan agitarlos, para que se aparten de este firme fundamento, animándolos así a permanecer lejos de esas falsas enseñanzas, subrayando algunas de las características de los falsos maestros, las cuales aquí nos dice que cómo debemos de usarlas para identificarlas. Como lo dice en el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, el anticristo viene. Así ahora, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahí hay una identificación, ¿verdad? En el 19 también hay otra identificación donde dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. En el 20 nos dice, pero vosotros, todos nosotros, los que estamos aquí en el devocional, la iglesia aljaba de Dios, tenemos la unción del santo, mis hermanos. Y conocéis, todas las cosas. Ya sabemos, ya Dios nos ha dado un espíritu de discernimiento y sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo creo que aquí claramente nos está hablando Dios a nuestras vidas y ya no nos hagamos, ¿verdad? Ya sabemos que sí y que no. ¿No, mis hermanos? Dice aquí, el 21, dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad, mis hermanos. ¿Cómo la ven? No, aquí ya Dios no nos da ninguna opción de decir, bueno, al fin no me ve nadie. No, aquí ya está claramente, y si nosotros creemos en la palabra, que es la verdad, aquí ya está escrito, y es tal cual la tenemos que hacer. ¿Sí? Dice aquí, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Aquí hay otra señal, ¿verdad? Dice el 23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Así que, hermanos, en medida que estemos en conexión con Dios, estaremos más familiarizados con sus atributos, lo cual nos permitirá identificar a los falsos maestros, los falsos profetas, que el paso número 1, como decíamos, para poderlos identificar, es estar, ¿cómo los podemos identificar esos falsos maestros, mis hermanos? Cuando dicen esas mentiras, ¿no?, acerca de Jesús. Esas mentiras y engaños son característicos de los falsos maestros. Juan nos advierte en el versículo 21 que dice, ninguna mentira procede de la verdad. Juan explica en el versículo 22, que él niega que Jesús es el Cristo. Es un mentiroso y un anticristo, que se opone tanto al Padre como al Hijo, tal como lo menciona en el versículo 23, en su primera parte. El paso número 2 para identificar estos falsos maestros es que abandonan la comunidad. En el versículo 19 nos dicen que estos falsos maestros eran personas que salieron de entre nosotros, lo que era indicativo de que en realidad no eran de los nuestros. Son personas que suelen dejar la comunidad porque abandonan la enseñanza o doctrina de los apóstoles. No se afirman en la palabra del Evangelio y se dejan llevar por cualquier viento de doctrina, olvidando de dónde es que fuimos rescatados y en qué hemos sido librados de nuestros enemigos.
Nosotros le damos gracias a Dios porque en esta iglesia, mis hermanos, Aljaba de Dios, siempre estamos llevando la doctrina de los apóstoles, mis hermanos. Demos gloria a Dios, mis hermanos, porque aquí la verdad es de que nosotros estamos aprendiendo correctamente la palabra de Dios. Otro paso para identificar a esos falsos maestros es que pierden a la gente mediante engaños. Como hijos de Dios, no debemos tener ninguna relación con esos falsos maestros. Más bien debemos afianzarnos en la verdad del Evangelio. Juan escribe en los versículos 25 y 26, donde dice, permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio. Si haces esto, no tendrás nada que temer. Nada que temer. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Como decíamos hace un rato, mis hermanos, nuestro pastor nos hace la mención de la importancia de leer la palabra de Dios, orar, estar en constante comunión con nuestro Padre. Y como nos dice Juan en esta primera carta, dándonos la clave, ¿verdad? La cual nos dice permanecer junto a Jesús, mis hermanos. Dice aquí, permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna, mis hermanos. Mis hermanos, yo los invito a que el día de hoy hagamos una reflexión, hagamos conciencia, mis hermanos, de que esa situación que estamos pasando, esa lucha, muchas veces, hay veces que nos llega a tantas situaciones tan fuertes, la salud, que ya no sabemos ni qué hacer, ¿verdad? Pero debemos de tomarnos de esta palabra, mis hermanos, que Dios es grande en misericordia, y esa misericordia la derrama en nosotros, mis hermanos. Así que, mis hermanos, la verdad, yo les invito a que reflexionemos, que esa lucha que tienes en estos momentos, si cualquier situación que tengas, mis hermanos, recordemos algo muy importante. Nosotros, de nuestros labios, debe de salir alabanza, debe de salir bendición, porque recordemos que nuestra lengua es muy, muy difícil de controlarla misma, humanamente. Entonces, siempre pidamos a Dios la sabiduría para cómo dirigirnos al que está enfrente de nosotros, quien sea, mis hermanos. Derramemos de ese amor que Dios nos ha depositado, de esa situación, y todas las situaciones que tengamos, mis hermanos, en estos momentos entreguemos a nuestro Dios. Él ya nos dio la victoria, mis hermanos. Así que vamos a orar, mis hermanos. Ahorita vamos a orar y le cedo el micrófono al pastor. Vamos a orar por este devocional, mis hermanos. Les pido a ustedes, mis hermanos, que cierren sus ojos. Vamos a cerrar los ojos, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que esta palabra, que este devocional sea sellado en nuestros corazones, mis hermanos. Que hoy sea una situación donde cambiemos lo que ya no nos sirve, se lo entreguemos en este momento a Dios, y que cada vez seamos mejores para nuestro Dios. Así que vamos a orar, mis hermanos. Cierren sus ojos, por favor. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, porque nos has rescatado, mi Dios, del pecado, del mundo, de este demonio que anda al acecho, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios, porque tú nos has ungido y nos sigues ungiendo con tu Espíritu Santo, para que nos guíe y nos dirija en todo momento, mi Padre. Gracias te damos, Dios, por acordarte de nosotros, por rescatarnos de todos nuestros enemigos, mi Dios. Gracias, Padre, porque siempre estás al pendiente de nuestro alimento. Y principalmente, Dios, estás al pendiente de ese alimento espiritual que pones día a día, en las mañanas, en las tardes, en las noches, mi Dios, en leer tu lectura diaria, Dios. Gracias, Padre, porque tenemos ese alimento que son los devocionales. Gracias, Padre, porque tenemos ese alimento todas las mañanas para leer tu bendita palabra, Dios. Gracias por procurarnos, Dios. Gracias por siempre estar al pendiente de que estemos llenos de ti, mi Dios. Gracias, Padre, porque sabemos que hoy y siempre, Dios, nos ratificas, mi Dios. Y porque sabemos, tú nos has ratificado, Dios,
que tu misericordia es para siempre en nosotros, Dios. Gracias, Padre. Por eso te alabamos, te bendecimos, Dios. Hoy declaramos, Padre, que te alabamos y reconocemos a un Dios, a un Dios de los cielos, a un Dios grande, un Dios fuerte, Dios. Y que te damos gracias, Dios, porque en todo momento tú estás con nosotros, Padre. Nunca se nos debe de olvidar que tú siempre en todo momento estás con nosotros. Te damos gracias por este tiempo, Dios. Te pedimos que bendigas la vida de mis hermanos, que bendigas sus vidas, sus familias, sus corazones, Dios. Te damos gracias, Dios, y a ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Jesús. Pues bien, mis amados hermanos, recordemos nada más, como para hacer un poquito de énfasis, que nosotros tenemos 3 enemigos en común, todos y cada uno de nosotros, independientemente si crees o no crees en Dios, independientemente de cuál sea tu cosmovisión, tu percepción de la vida, tenemos 3 enemigos en común. El enemigo en común que tenemos es primeramente nuestra carne, nuestra condición que nos lleva a la concupiscencia, nuestra tendencia a pecar. El segundo enemigo en común que tenemos es el mundo. El mundo es el que nos ofrece de alguna manera todos los distractores y desvíos que podemos tener en relación a permanecer íntegros delante de Dios y hasta delante de nuestras propias personas si es que no creemos en Dios. Nos desvían a hacer lo incorrecto. Y el tercer enemigo en común que tenemos es Satanás y sus huestes. Y curiosamente, pues tengo que comentar que creamos o no creamos en que existe un ente demoníaco como es Satanás, un ente del mal, pues él existe. Recordemos que hay leyes, tanto físicas como espirituales, que las creamos o no, las entendamos o no, las de alguna manera aceptemos o no, esas leyes físicas, por ejemplo, se tienen que cumplir y se cumplen, independientemente de lo que creas o no. Hay una ley que es la ley de la gravedad, que es la que he explicado para tomar una referencia más clara, en donde esa ley de gravedad se aplica a la vida de todos y cada uno de nosotros, independientemente si creamos en esa ley, si la aceptemos o si la conozcamos. Esa ley se aplica en todo momento. Dice que todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, si tú te atreves a tirarte de un edificio de 15 pisos pensando en que no te va a pasar nada porque la ley de gravedad no actúa en tu condición, déjame decirte que sí, va a actuar y va a actuar muy bien y te vas a desbaratar, ¿no? Vas a quedar pero plano cuando choques contra el piso. Pues así como esa ley que se puede comprender porque es tangible, porque la podemos visualizar de alguna manera, pues hay leyes espirituales que aunque no las creas, aunque no las aceptes o aunque no las comprendas, simple y sencillamente también se van a aplicar a nuestras vidas. Dios estableció la ley del pecado desde el momento en que el ser humano en sus inicios tomó la decisión de desobedecer a Dios y por lo tanto viene esa ley y en esa ley pues también viene la condición de lo que el enemigo quiere hacer en contra de nosotros para desviar completamente nuestra realidad delante de Dios y obviamente llevarnos a su reino de tinieblas. Dios nos ha rescatado de ese reino de tinieblas para la gloria y honra de su nombre y ahora nosotros podemos vivir, así como lo dice el apóstol Juan, de una manera correcta, en donde hemos sido rescatados del pecado, del mundo y del demonio. Y ahora Dios nos ha ungido con el poder de su Espíritu Santo para guiarnos y dirigirnos a la verdad, a la justicia en la que todos deberíamos de estar. Entonces, es el momento, mis amados, en que vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios. Estamos orando por muchas personas, mis amados. Quisiera que por favor me apoyen en oración por la vida de Ignacio Contreras Vega. Él sufrió un accidente el día de ayer y desgraciadamente en el accidente perdió la vida a su esposa y una de sus hijas quedó también en una condición grave y él tiene un traumatismo cráneoencefálico. Aún están esperando para ver si lo operan o no. Hemos de orar porque pues Dios permita que lleven a cabo el mejor procedimiento, que le dé autoridad, le dé inteligencia a los médicos, a los neurólogos, a la gente que va a actuar
en la vida de este hombre, Ignacio Contreras Vega, para efecto de que sea lo mejor, que Dios le dé inteligencia y sabiduría a los médicos. Estamos orando, mis amados hermanos, por Regina Becerril Macías, Osvaldo Becerril Piña y Marilí Macías Moreno. Es una pequeña familia, jovencitos ellos, son nuestros hermanos en Cristo. Y sí, hermano, ahorita lo comento. Que Dios pues los vuelva a traer a sus caminos con lazos de amor. Estamos orando por el doctor Ricardo Segura Castañeda, por Carla Palafox, Alejandro González Vallejo, Juventina Flores García, Magali García, Raimundo Manjarres y su hijo, por Claudia Arzate Romero, Mauricio Sánchez Montes, Miguel Ángel Correa Moreno, por la familia Millán Reyes, por Marlene González, Misael González García, por Tomás Arquímedes Chávez Esquivel, por Isabela Jacqueline Díaz, David Gómez Camilo, Marta Angélica Camilo, por Ernesto Camilo Barranco, por Jorge Rendón Nieto, Benny Rendón Hernández, Adriana Hernández Rendón, Marcela Jiménez Telles, Lucio Galindo Pérez, Carmelo Reyes, Daniel Isaac Alonso Cosío, y por su esposa. Su esposa está en una condición de embarazo, había dado positivo a COVID, mis amados hermanos, y pues estamos orando, como se los he comentado desde hace tiempo, porque el embarazo venga conforme a la voluntad de Dios, que tenga un buen término, que Dios permita que su bebé nazca correctamente, que no tenga ninguna problemática, que Dios les dé paz y sobre todo ese gozo de saber que Dios tiene el control de sus vidas y que seguramente van a salir adelante con el favor de Dios y apoyando nosotros con nuestras oraciones, intercediendo por ellos. Que Dios les guarde y les bendiga a Daniel Isaac Alonso Cosío y a su esposa. Estamos orando por Gabriel Rodríguez Viveros, Adolfina Ríos Peña, Miguel Ángel Moreno Martínez, Andrés Perea Chávez, Gloria Chávez, César Perea y Daniela Perea Chávez, Angelina Moreno, y por todas las personas que de alguna manera están participando, mis amados hermanos, en las labores de la limpieza, ¿cómo se llama? De jardinería, las personas de las áreas de los funerales, de los panteones y toda esa gente que de alguna manera está muy expuesta a la condición de las infecciones. Seguimos orando por nuestro hermano Francisco Guadarrama, que ya va muy bien, pero gracias a Dios el Señor los está levantando junto con su esposa Gloria Daniel Milla, pero seguiremos orando por toda la familia. Estamos orando, como decía yo al principio, por nuestra hermana Claudia García Jacoboff, que Dios la tenga en el hueco de su mano, que Dios le siga fortaleciendo sus pulmones. Tuvo un evento de bajar nuevamente su saturación a 80. Esperemos en el Señor que Dios permita que se recupere completamente y que salga adelante. La esposa de Daniel Isaac Alonso es Gris Vázquez Huerta, por quien también hemos estado orando, como les decía. Estamos orando por mi tía Nelly Salazar Ruiz y mi tío Juan Rojas Hernández. Y bueno, mis amados hermanos, pues vamos a seguir orando por todas las personas que hemos declarado en estos últimos días, que Dios les traiga a bendición, que les traiga salud. Mi hermana me está pidiendo en este momento que oremos por nuestra prima hermana, Guadalupe Gómez Tagle, y su familia están enfermos de COVID. Vamos a estar orando por Lupita. Y nuestra hermana Claudia dice, por la gracia de Dios y su misericordia hoy amaneció mejor. Gracias por sus oraciones, sin duda no han regresado vacías. Amén. Recordemos que cuando nosotros intercedemos, mis amados hermanos, pues es la gloria de Dios manifestándose en la vida de todos nosotros. Y oramos porque la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, siempre se cumpla en nuestras vidas y en las vidas de las personas por quienes levantamos nuestras oraciones. Le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Amén. Porque están conectados. Me doy cuenta que Daniel Isaac Alonso se conectó el día de hoy. Gracias, Daniel. Estamos para servirte. Dios te guarde y te bendiga.
Nuestro hermano Jorge Rivera nos está comentando en este momento que Ignacio pasó la noche bien, ya se está desinflamando su cerebro, gracias a Dios. Gloria a Dios, esperemos que no tenga la necesidad de una cirugía. Recordemos que toda cirugía siempre conlleva pues un riesgo inherente respecto a la condición de la anestesia. Entonces, entre más se evite cualquier cirugía, pues se evita también un riesgo adicional. Le damos la gloria a Dios porque el Señor permite que haya pasado bien la noche, y vamos a seguir orando porque lo siga levantando en el nombre de Jesús. Pues vamos a orar. ¿Qué les parece, mis amados hermanos? Que Dios tenga misericordia por la vida de todos, de todas las personas por las que hemos declarado sanidad y bendición. Y para ello le voy a pedir a mi hermana Lidia Jacobov que por favor abra su micrófono y nos dirija en oración. Todos nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús. Adelante, hermana Lidia, por favor. Pastor, gracias, buenos días. Buenos días. Sí, Señor, en esta mañana, bendito Padre Santo, Señor, venimos delante de ti, Señor, como uno solo, Padre bendito. Venimos, Señor, en un solo sentir, Señor, delante de ti, Señor, en un solo espíritu, Padre bendito, Señor, trayendo, Señor, todas las cargas, Señor, que están sobre nosotros, bendito Dios. Tu palabra dice, Señor, que la iglesia es la esperanza del mundo, Señor. Señor, nosotros creemos, Señor, que somos la iglesia de Cristo Jesús, Padre, y también creemos, Dios, Señor, que tú nos has respaldado, Señor, con autoridad, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Nosotros creemos en ti, Señor, y venimos delante de ti reconociendo, Padre Santo, tu autoridad, reconociendo, Padre Santo, que tú reinas sobre todos los reinos del mundo, que tú eres la autoridad suprema del universo entero, Señor. Por eso es que venimos delante de ti, Padre, porque creemos, Señor, conforme a tu palabra, que tienes el gobierno de todos y de todas las cosas, Señor. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Señor, porque tú tienes la victoria final sobre el mal, Señor. Venimos delante de ti, Señor, totalmente reconociendo, Padre Santo, que te necesitamos, que somos totalmente dependientes de ti, Señor. Somos absolutamente, Señor, dependientes de ti, Padre. Quizá muchos, Señor, no lo confiesen, Padre bendito, Señor, pero, Señor, el mundo necesita de ti, Señor. Señor, y muchos creemos, Señor, en ti, Señor. Por eso es que venimos delante de ti, Señor, en esta bendita mañana, Padre, alabando tu nombre, bendiciéndote y exaltándote, Señor, reconociendo, Padre bendito, que tú eres Dios todopoderoso, Padre, y que en tus manos tienes el dar y quitar, y la vida y la muerte, y la bendición y la maldición, Padre. Por eso es que clamamos a ti, Señor, en esta mañana, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos lleve, Señor, a tener, Señor, a identificarnos, Señor, con el sentimiento, Señor, con el sentir, Señor. Señor, queremos saber cuál es tu voluntad, Padre, y queremos unirnos, Señor, a tu voluntad, Padre, a través de la oración, Padre. Señor, así como sucedió con Daniel, Señor, que estaba, Señor, orando, Señor, conforme a tu voluntad, Padre, lo queremos hacer, Señor, en esta mañana, Padre. Señor, nosotros creemos, Señor, que los deseos de tu corazón, Padre, es que tu reino de tu cielo, Señor, sea establecido, Señor, así como es en el cielo, Señor, sea aquí en la tierra, Padre. Y nosotros, Señor, creemos, Señor, por eso es que clamamos a ti y rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Señor, en esta oración, Padre bendito, Señor, para que pidamos conforme a tu voluntad, Padre. Señor, Señor, nada para ti, Señor, está, Señor, fuera de tu control. Todo lo conoces, Señor. Conoces, Señor, a todas las personas, Señor, por las cuales, Señor, hay necesidad de levantar clamor delante de ti, Padre. Por el pastor han sido mencionadas todos y cada una de ellas, Señor, y también las necesidades que tienen, bendito Padre Santo. Nosotros clamamos a ti, bendito Dios. Clamamos a ti, bendito Padre Santo, Señor, pidiéndote, Señor, milagros, señales, prodigios, maravillas, Señor, clamando a ti, Señor, sanidad, Padre. Señor, oramos, Señor, porque mientras haya vida, Señor, hay esperanza, Señor. Y nosotros, Señor, clamamos a ti, Señor, por milagros de sanidad, bendito Padre Santo. Creemos, Señor, que tú eres Jehová Rafa, Señor, que tú eres el último, Señor, el único que dice la última palabra, Señor, que tú eres, Señor, el médico de médicos, Señor. Nosotros creemos, Señor, que tú puedes llegar a donde el hombre
hombre no puede llegar, a donde la ciencia no puede llegar, Padre. Pero nosotros creemos en ti, Señor. Creemos, Señor, que tú eres todo suficiente, bendito Dios, Señor, para salvar el alma, para sanar el cuerpo, Señor, y para perdonar las iniquidades, Padre. Señor, que tú eres todo suficiente, mi Señor, para restaurar, Señor. Que tú eres todo suficiente, Padre bendito, para crear órganos nuevos, Señor. Que tú eres todo suficiente, bendito Dios, Señor, para abrir, Señor, hendiduras, Señor, Señor, como sucedió con Agar, Señor, en el desierto, Señor, donde fluyó el agua en la peña, Señor, y no murieron de sed. Y Señor, nosotros creemos, Señor, que tú eres suficiente para abrir, Señor, fuentes de provisión, fuentes de bendición, Señor. Nosotros creemos, Señor, que tú eres, Señor, todo suficiente para fortalecernos, Señor, para traer fortaleza, Señor, a aquellos que se encuentran en desánimo, Padre bendito, aquellos que están sufriendo duelo, Señor. Señor, tú eres todo suficiente, bendito Dios, Señor, para solucionar, Señor, nuestras vidas, Padre. Tenemos aflicciones, Señor, de diferentes maneras, Padre, pero dice tu palabra que confiemos en ti porque tú ya has vencido al mundo, Padre, y en eso está, Señor, nuestra esperanza, Padre. Pero es que venimos delante de ti, bendito Dios, Señor, con todo el corazón creyendo, Dios, Señor, que en tu reino, Señor, tu voluntad es, Señor, que haya sanidad, Señor, que haya provisión, que seamos bendecidos, que estemos en luz, Señor, que caminemos en paz, Señor, que caminemos en gozo, Señor, que vivamos, bendito Padre Santo, Señor, una vida, Señor, una vida abundante, Señor, una vida próspera, Señor. Señor, que vivamos, Señor, con gozo, que vivamos en tus caminos, Señor. Señor, que vivamos alejados del mundo, Señor. Tu voluntad es que vencemos, Señor, que logremos vencer a nuestro propio yo, que logremos vencer al mundo, que el mundo no nos atrape, Señor. Tu voluntad es, Señor, que nosotros, Señor, tomemos autoridad sobre todo el reino de las tinieblas, Señor, y los venzamos, hagamos lo nuestro, Señor, para vencerlo, Señor. Ya ha sido vencido en la cruz del Calvario, Padre, pero este enemigo no cesa. Él está constante todavía queriendo destruir lo que ya es imposible que él destruya, porque tú ya lo venciste, Señor Jesús. Pero nosotros, Señor, tenemos, Señor, que pelear día a día, Señor, las batallas que el enemigo nos lanza, Señor. Oramos a ti, bendito Padre Santo, Señor, porque seas tú, Señor, ayudándonos, Padre bendito, Señor, todas las necesidades, Señor, que tienen cada una de las personas, Dios, por las cuales Señor, estamos orando, Señor, clamamos a ti, Señor. Señor, extiende tu mano, Señor, tu mano de poder, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor. Señor, haz, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, prodigios, milagros, maravillas, señales, Señor, que ellos puedan ver tu gloria, bendito Dios, Señor, al igual que todos aquellos, Señor, que ya fuimos pasados, Señor, por esa enfermedad llamada COVID-19, Señor, rogamos, Señor, porque nos restaures, Señor, porque nos ayudes a limpiar nuestro cuerpo, Padre, de toda secuela, Señor, que todavía está trayendo, bendito Padre Santo, dolor, Señor, está trayendo, Señor, todavía desgasta nuestros cuerpos, Padre. Señor, yo te ruego, Dios, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, en unidad con mis hermanos, Padre, que seas tú, mi Señor, restaurando, Señor, creando, Señor, pulmones nuevos, Señor. Señor, que seas tú, Señor, creando nuevos órganos, Señor, los órganos que hayan sido dañados, Padre. Venimos a ti, Señor, porque tú eres el único que lo puedes hacer, Padre, porque tú eres, Señor, el único, Señor, que tiene el poder, Señor, ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos, Señor, ese mismo poder, Señor, es el que está operando, bendito Dios, Señor, aquí, Señor, con nosotros, y, Señor, por eso es que vinimos delante de ti, Señor, por tu poder, Señor, clamamos a ti, Señor, por tu gracia, Señor, por tu misericordia, clamamos a ti, Señor. Queremos decirte, Padre bendito, que nosotros creemos en ti, Señor, y que en esta mañana, bendito Padre Santo, Señor, depositamos estas cargas delante de ti, bendito Dios, creyendo, mi Señor, que todo va a ser hecho, Señor, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque en ti descansamos, Señor, y en ti tenemos reposo, Señor. Todo esto, Señor, lo oramos, Señor, creyendo que sucederá, Padre, y hemos orado, Señor, a través de tu Hijo Cristo Jesús, Señor, quien nos acerca a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermana. Creemos fielmente en esa restauración. Creemos fielmente en que Dios tiene el poder de hacer nuevas las cosas. De hecho, nos ha llamado nuevas criaturas y en el nombre de Jesús así nos declaramos como esas nuevas criaturas que recibimos la bendición del Dios Todopoderoso. Él tiene poder de hacer nuevos órganos, efectivamente. Tiene poder de restaurar al 100% nuestra sanidad. Y creemos que en su eterna misericordia el Señor va a obrar para la bendición de todos nosotros.
Mis amados hermanos, les amo en el Señor, que tengan un excelente día. Dios les guarde, les bendiga. Gracias, Daniel, Isaac, por estar con nosotros. Bendecimos tu vida, bendecimos la vida de tu esposa, bendecimos la vida de tu bebé. Desde el vientre de su madre es un bebé bendito. Seguramente, y yo sé para la gloria de Dios, que tu bebé viene con una bendición especial. Por algo está el Señor permitiendo batallas y luchas, pero ten la fe y la confianza en que Dios los va a sacar adelante, y Dios va a cumplir su perfecto propósito en la vida de tu hijo, en la vida de tu esposa, y en tu vida misma. Damos gracias a Dios por la vida de todos los que estamos conectados. Dios les guarde, les bendiga. Claudia, en el nombre de Jesús, declaramos esos nuevos pulmones para la gloria del Señor. Declaramos que tus cuerdas vocales se alinean y se fortalecen conforme a la perfecta voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Pues que tengan un buen día. Amén. Mami, que pasen muy buen día. Muchas gracias. Igualmente, hijo, que Dios te bendiga. Gracias. Pueden abrir sus... Gracias, hermana Esther. Gracias a Dios por la palabra. Es la bendita palabra de Dios la que se expone. Y gracias a nuestro hermano Jesús, que fue el cartero. Ya tenemos varios carteros en la iglesia. Gloria a Dios. Gracias. Buen día, pastor. Gracias. Gracias, hermano Chico. Bendiciones a todos. Buen día, pastor. Gracias. Y gracias por comentarnos respecto a Guillermo. Ya se fue el buen Ignacio. Emiliano, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Daniel, gracias. Bendiciones. Dulce, Irma, María de Jesús, mi hermana Lupita, bendiciones. Hermano Mario, bendiciones. Que pasen un buen día. Gracias, pastor, por la palabra. Dios les bendice a todos, hermanos. Tengan bonito día. Buen día. Gracias. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones, ánimo. Gracias, buen día a todos. Buen día. Dios le bendiga, pastor. Gracias, Paquito. Un abrazo. Bendiciones. Dios le bendiga. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, pastor. Buen día. Gracias, Dios. Bendiciones. Miris. Bendiciones. Mi hermano Lalo, mi hermana Flor. Bendiciones. Rayito. Bueno, vamos a disponer a comernos unas canecitas, con permiso. Provecho. Bueno, pasen muy buen día a todos. Dios les guarde y les bendiga. Que pasen un buen día. Ponemos fin de la reunión para todos en 3, 2, 1.